San Juan 5:39, una porción muy conocida. ¿Sí lo tenemos? Amén. Leemos entonces la Escritura esta noche, hermanos, la cual dice de la manera siguiente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Tenga la bondad de tomar su lugar. Esta noche es noche de enseñanza y bueno, la semana pasada terminamos con las doctrinas. No que ya se hayan acabado, pero terminamos el ciclo de enseñanza doctrinal y pues siempre tomamos unas semanas para tocar algunos otros temas que son de interés y de importancia para nuestro crecimiento espiritual. Así que esta noche, hermanos, quisiera de una manera breve hablar sobre la importancia de escudriñar las Escrituras, la importancia de estudiar las Escrituras. El Señor Jesús, en esta porción que hemos leído, Él está dejando esa palabra, Él está dejando esa instrucción para la iglesia que debemos de escudriñar, debemos de estudiar las Escrituras, porque dice el Señor que en ellas está la vida eterna, en ellas tenemos la vida eterna, ellas son las que nos enseñan acerca de la vida eterna y también son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Siempre hemos enseñado que la Biblia es el libro de Dios. Amén. Sí, es el libro de Dios. En este libro, hermanos, se encuentra escrita su palabra y a través de sus páginas nosotros podemos escuchar la voz del Señor. Siempre hemos enseñado que el diálogo con Dios es de esta manera. Nosotros hablamos con Él a través de la oración y Él habla con nosotros a través de su palabra. Así que es importante que nosotros le demos a la palabra de Dios, hermanos, el lugar que le corresponde en nuestra vida también. Es sumamente importante estudiar la palabra del Señor, ¿sí? Dentro de cada libro, dentro de cada historia, hermanos, que nosotros encontramos en la Biblia, podemos ver el carácter de Dios. Nosotros queremos conocer el carácter de Dios, nosotros lo podemos conocer a través de la Escritura. A través de las Escrituras nosotros podemos conocer el poder de Dios. Amén. Amén. A través de las Escrituras nosotros podemos conocer la voluntad de Dios, su manera de actuar, cómo Dios responde a las necesidades de sus hijos. Todo eso lo podemos encontrar en la palabra de Dios. También podemos encontrar cómo es que Dios muestra su amor para con el hombre, hermanos. Podemos ver la majestad que emana de su naturaleza santa. Hermanos, hay tanto que aprender de la Biblia. Cada mandamiento que se encuentra impreso en este libro revela a nosotros la voluntad de Dios, el propósito de Dios para nuestra vida, porque Dios tiene propósitos para nuestra vida. Nosotros no estamos aquí en este mundo por casualidad. Nosotros no somos producto de la casualidad. Nosotros no somos producto de un accidente, como se dice por ahí. Hay personas que así dicen, pero no. Nosotros venimos a este mundo bajo un plan de Dios, bajo un propósito de Dios. Y ese plan de Dios, ese propósito de Dios lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Aquí encontramos en cada consejo, hermanos, en las Escrituras, la instrucción donde el Señor nos guía, donde el Señor nos enseña, donde el Señor nos advierte, donde el Señor nos habla de la profunda sabiduría e inteligencia de nuestro Dios. No hay en el mundo, no hay ningún otro libro, hermanos, que pueda ofrecerle al hombre tanta sabiduría. No hay, se han escrito miles o quizás millones de libros, pero no hay
un libro como la Biblia, hermanos, que pueda ofrecerle al hombre tanta sabiduría e inteligencia, tanto conocimiento, hermanos, tanto desarrollo intelectual. No hay ningún otro libro, ningún otro tema recompensará tanto a aquella persona que se mete a estudiar las Escrituras. Sí. Y de ahí podemos nosotros pensar que tanto el éxito como el fracaso en la vida del hombre depende en gran manera de cuánto de la Biblia logramos nosotros atesorar en nuestra mente, en nuestro corazón, ponerlo por obra, aplicarlo a nuestro andar diario. Eso depende. En la Biblia, hermanos, encontramos instrucciones para el éxito como también para el fracaso. Aquella persona que no pone en práctica, aquella persona que hace caso omiso al consejo de la palabra de Dios, pues va a fracasar en la vida. Pero aquel que los toma con responsabilidad, con seriedad, que los hace suyos y comienza a vivirlos, esa persona tiene garantizado por la palabra de Dios el éxito. Fue lo que el Señor le decía a Josué, si usted recuerda en Josué capítulo 1, o lo que dice también el Salmo 1, que aquellos que se deleitan en la ley de Jehová, dice que serán como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Así que, tanto, hermanos, así como una maquinaria, un aparato, tiene un manual de instrucciones para su uso, para darle su correcto uso, para su propósito, para darle el mantenimiento adecuado, pues de igual manera la Biblia es el manual de instrucciones para nosotros los creyentes, para que nosotros vivamos una vida abundante, una vida plena. No estoy diciendo una vida sin problemas, sin pruebas, no. Pero sí, Dios nos ha dejado en este libro instrucciones para nuestra vida, para que nosotros vivamos. Amén. Y pues la Biblia significa libros, porque sabemos que consta de 66 libros, los cuales se dividen en dos partes, que son el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento consta de ¿cuántos libros? Yo oí más, pero está bien, 39, sí. ¿Y el Nuevo Testamento? Bien contestado, hermano Jessica, ¿sí? Entonces, esa es la Biblia, es un conjunto de libros, ¿sí? Pero que contienen las instrucciones de Dios. Eso quiere decir, cuando decimos que la Biblia es la palabra de Dios, quiere decir que Dios mismo es el autor intelectual de la Biblia. ¿Sí? Aunque, por supuesto, que él se valió de diversos hombres para escribirla. Él inspiró, el Espíritu Santo de Dios inspiró a los hombres para que ellos escribieran lo que Dios quería que ellos escribieran, ¿sí? Por eso Pablo dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Esto ya lo sabemos porque lo tocamos cuando enseñamos la inspiración de las Escrituras. Únicamente estoy tratando de refrescar eso, ¿sí? Porque es por medio de la lectura de la palabra de Dios que podemos aprender nosotros quién es Dios, qué es lo que Dios quiere y espera de nosotros, porque en ella, en la Biblia, se revela Dios a sí mismo. Y esto, hermanos, hace que la Biblia sea un libro único y diferente. No hay otro como él. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21, dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Es por eso, hermanos, que en la Biblia vamos a encontrar información que no es posible encontrarla en ninguna otra parte. En la Biblia encontramos instrucciones que no se encuentran en ningún otro libro, porque es la Biblia la que nos provee, hermanos, los conocimientos, hermanos, que no están accesibles en ninguna otra fuente. La Biblia trata además temas que en ningún otro libro se pueden tratar. Aleluya. Ahora, ¿cuál es el propósito? El propósito fundamental de la Biblia. Son cosas que son sencillas, pero que es importante que nosotros las conozcamos
para que podamos instruir a otros. Porque cuando uno platica muchas veces con personas, hay gente que no conoce de la Biblia, que no sabe de la Biblia, que tienen ideas, conceptos que son totalmente erróneos, ¿sí?, tocante a las Escrituras. Yo estaba viendo por ahí unos comentarios de alguien y dice, no, pues ese libro lo escribieron hombres, sí, siempre lo decimos, ¿no? No, que ese libro pues está lleno de errores, y comienza la gente a hablar de la Biblia, pero lo que sucede es que esas personas que hablan no tienen conocimiento de la Escritura, no conocen la Biblia y hablan nomás porque quieren hablar. La Biblia es un libro que tiene un propósito fundamental y eso lo encontramos ahí en la porción que leímos en 2 Timoteo 3:16. Bueno, no lo hemos leído. 2 Timoteo 3:16 lo mencioné, pero no lo leí. Dice la Biblia que dice que toda la Escritura, no una parte, sino que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y dice que es útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir en justicia. ¿Cuál es el propósito de todo eso? ¿Cuál es el propósito de enseñar, de redarguir, de corregir, de instruir? El verso 17 nos lo dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito de la Escritura. En ella encontramos nosotros la instrucción, en ella encontramos nosotros la enseñanza, la corrección, ¿sí?, en las Sagradas Escrituras. Entonces la Biblia en general tiene como propósito fundamental llevarnos a través del método del aprendizaje diseñado por Dios, ¿sí?, un método que cuenta aquí con, si usted nota, hay 4 elementos básicos. Primero dice que es útil para enseñar. Y es útil para enseñar porque la Biblia, hermanos, nos muestra, nos enseña lo que es bueno y lo que es malo. La Biblia nos enseña lo que Dios pide y lo que Él espera de nosotros, así como también nos enseña la Biblia aquello que a Dios no le gusta, lo que Él prohíbe, lo que Dios no quiere que nosotros hagamos o practiquemos. En fin, la Biblia nos enseña de esa manera cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. La Biblia nos enseña cuál es la voluntad de Dios para nuestras familias, para nuestra comunidad, para nuestro país, para todo. La Biblia enseña. Pero también dice que es útil para redarguir. Es decir, que la Biblia también nos recuerda aquello que ya hemos aprendido de la misma Escritura. La misma Biblia nos está recordando, nos redarguye, nos recuerda lo que hemos aprendido, es decir, nos hace sentir lo que es malo y crea conciencia en nosotros, de lo que a Dios le agrada y lo que a Dios desagrada. Luego dice también que es útil para corregir. Es decir, que la Biblia también nos señala las áreas específicas donde estamos fallando. Por eso es que hay mucha gente que no le gusta exponerse a las Escrituras. ¿Sí? Hay mucha gente que no le gusta, ¿sí? Porque, y creen que es uno. No, dice que ese pastor mucho le tira a uno. No, pero no es así. Es la palabra de Dios la que nos corrige, es la palabra de Dios la que nos señala, hermanos, dónde estamos fallando. La Biblia nos hace ver claramente, hermanos, qué cosas de las que nosotros estamos haciendo, que estamos practicando, están mal delante de Dios. Y dice también que es útil para instruir, es decir, que nos guía y nos dice cómo hacer lo que se nos ha enseñado.
Por eso siempre hablamos de lo mismo, insistimos, ¿no? Que la Biblia no solamente se trata de leerla, sino que también pues hay que poner en práctica lo que se lee. Hay que no solamente ir acumulando conocimiento y conocimiento y conocimiento, sino que el asunto es ir poniendo en práctica, aunque sea lo poco que vayamos aprendiendo, irlo practicando. Porque la Biblia nos guía y nos dice cómo es que tenemos que hacer lo que se nos enseña. Nos muestra el camino a seguir para así lograr poner por obra todo aquello que hemos aprendido. Es decir, que la misma Biblia nos indica los pasos a seguir para que nosotros hagamos lo que a Dios le agrada y así cumplir su voluntad. Aleluya. Pero también, hermanos, la Biblia como palabra de Dios es infalible. La gente siempre dice, no, es que la Biblia como la escribieron hombres y ha habido tanta traducción y bueno, y la Biblia está llena de errores, pero no. La palabra de Dios dice de sí misma en el Salmo 19, verso 7, ¿qué dice? Salmo 19, 7 dice que la ley de Jehová es perfecta. Es decir, si algo es perfecto, es algo que no tiene error, ¿verdad? Porque por eso es perfecto, porque no tiene error. Entonces, si la Biblia dice que la ley de Jehová es perfecta, eso significa que no tiene errores. Que nosotros la malinterpretamos podrá ser otra cosa. Y sí, hemos hablado ya anteriormente de versiones de la Biblia que sí contienen errores, pero porque les han omitido ciertos versículos. Pero la ley de Jehová es perfecta. Eso quiere decir, cuando dice que es perfecta, también quiere decir que es segura. No tiene errores, nunca falla y nunca se va a equivocar porque es la palabra de Dios. Sí. Dios no se equivoca. Nosotros nos equivocamos, pero Dios no. Gloria a Dios, aleluya. Entonces esta palabra, hermanos, podemos confiar en lo que en ella está escrita, en este libro, porque es la palabra de Dios. Es segura, es confiable, porque es palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, y aún en ella misma encontramos tipos, encontramos figuras de la palabra de Dios. Por ejemplo, dice de sí misma que ella es como una espada. ¿Sí? La palabra de Dios dice que es como una espada de dos filos, que penetra profundamente hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Es decir que la palabra de Dios, cuando dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, me está diciendo que la palabra de Dios es capaz de llegar hasta los lugares más escondidos y más profundos del corazón humano. Ahí donde nadie puede llegar, la palabra de Dios sí llega. Aquello que nosotros no podemos conocer, no podemos ver, no podemos escudriñar, la palabra de Dios sí lo hace. Ella se mete hasta lo profundo, va como una espada penetrando a lo profundo del corazón. Así como cuando el médico pasa el bisturí y abre y penetra y deja al descubierto el problema. Así lo mismo hace la palabra de Dios, penetra y deja al descubierto el problema que nadie ve, porque la palabra de Dios también dice que es viva y es eficaz. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y dice que es la que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso dice Hebreos capítulo 4, ¿verdad? Verso 2. Entonces la palabra de Dios es como una espada. ¿Se acuerdan cuando Pablo describe la armadura del cristiano? Bueno, Pablo dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Pero también hay otra figura de la palabra de Dios, y esta dice que es como un martillo. ¿Sí? Dice que es como un martillo que quebranta hasta el corazón más endurecido. Jeremías capítulo 23.
Jeremías 23, 29. Gloria a Dios. Si alguien lo encuentra. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Ahí está. Dice que es como martillo que quebranta la piedra. Pero también dice ahí mismo, lo digo el hermano, que es como fuego. La palabra de Dios es como fuego. Pero es como un fuego, hermano, no como ese fuego que destruye, ¿verdad? Bueno, la palabra de Dios es como un fuego que va quemando todas las impurezas. La palabra de Dios es como un fuego que va quemando todas las impurezas y las ideas erróneas que hay en nuestro corazón y que va purificando nuestra mente. Aleluya. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice la Biblia. Sí. Es como un fuego que va, hermanos, purificando. Cuando uno viene a los caminos del Señor, cuando uno viene por primera vez a Cristo, uno viene con la mente llena de un montón de cosas horribles, feas. Pero a medida que uno va metiéndose en la palabra de Dios y a medida que uno va aprendiendo la palabra de Dios, pues se va reemplazando toda esa información errónea que había en nuestra mente, obsoleta, sucia, y se va reemplazando por la palabra de Dios. Aleluya. Pero eso es como un fuego que purifica la mente. Gloria a Dios. ¿Qué otra figura encontramos de la palabra de Dios? Dice que es pan. El hombre tiene un lado fuertemente espiritual en su naturaleza que la Biblia le llama alma, espíritu. Eso somos cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Pero esta parte espiritual nuestra tiene que ser alimentada. ¿Sí? Bueno, la palabra de Dios es el alimento para nuestra área espiritual, para nuestro espíritu. Aleluya. Por eso fue que el Señor Jesús, ahí en Mateo capítulo 4, Mateo 4:4, el Señor dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino dijo de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Aleluya. ¿Qué más? ¿Qué otra figura podemos encontrar de la palabra de Dios? ¿Qué dice Isaías 55, 10, 11? Son citas que ustedes las conocen. Esa es otra figura de la palabra de Dios. Isaías 55 está ahí en la Biblia. Porque como desciende de los cielos, ¿quién? Dice, es que la figura es la lluvia. Figura de la palabra de Dios. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, dice el Señor, así será mi palabra, como la lluvia. Gloria a Dios. Esa es otra figura, como la lluvia. No volverá a mi vacía, dice, sino que hará lo que yo quiero. Y esta será prosperada en aquello para lo que la envíe. O sea que la palabra de Dios viene como lluvia y tiene un propósito en nuestra vida. Hay otra figura. Y es que la palabra también es como un espejo. Es el único espejo que nos muestra realmente cómo somos. Bendito Rey glorioso. El espejo que usted tiene en su casa le miente. Sí. Ese espejo, por muy grandote que tiene ahí en la casa, ese espejo le miente. Gloria a Dios. Porque ese espejo le muestra nomás lo superficial, pero no le muestra cómo realmente es. Sin embargo, este espejo, la palabra de Dios, sí nos muestra lo que realmente somos.
mire, este espejo sí nos dice la verdad. Amén. Sí. Gloria a Dios. Este sí nos dice la verdad. Este no anda con rodeos. Si nos miramos mal, inmediatamente nos dice. Si nos lo hace saber. Porque una de las características que tiene, hermanos, la palabra de Dios es que nos dice la verdad. Entonces ella nos dice exactamente lo que somos y nos dice lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Porque dice la Biblia que si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Santiago capítulo 1, verso 23. Entonces, la Biblia es un espejo, pero este espejo, repito, sí, nos muestra realmente lo que somos, cómo estamos. Entonces, la vida cristiana, hermanos, comienza cuando a través de una sencilla oración que hacemos, y ese es el inicio, ¿verdad? Donde invitamos al Señor Jesús a que venga a morar en nuestra vida, le tomamos y aceptamos como el Señor, como el dueño, el amo, el Salvador nuestro, pero antes de expresar la oración, en la mayoría de los casos, alguien nos mencionó uno o más versículos, escuchamos una disertación, una predicación, lo que sea. Es decir, que antes de nosotros dar ese paso, primero Dios nos habló a través de su palabra. Aleluya. Dios nos tocó el corazón, nos habló a través de su palabra y nosotros respondimos por medio de la oración. ¿Sí? Yo creo que la razón por la cual muchos cristianos no oran, o a muchos, es porque no saben qué decirle a Dios. De hecho, bueno, si uno de pronto le dice a un hermano, ore usted, y se asustan, como que les ofreció la silla eléctrica. Sí. No sé si se ha dado cuenta usted, ¿verdad? En un grupo que usted, hermano, dirija la oración contigo. Sí, usted. ¿Y por qué? Pues que no sé. Y yo digo, ¿cómo es posible que el cristiano no sepa orar? ¿Cómo es eso? No saben qué decirle a Dios. No saben alabarle, no saben adorarle, no saben pedirle, pero todo esto nos lo enseña la palabra de Dios. Entonces cuando alguien dice, no, que yo no sé cómo se hace, es claro, porque no está escudriñando las Escrituras, no está estudiando las Escrituras. Y es porque en la Biblia cuando nosotros encontramos un modelo, no de repetir 10 Padres Nuestros, ¿verdad? Sino que aún el Padre Nuestro, el mismo Padre Nuestro es un modelo de oración. Amén. Gloria a Dios. Pero no es que se va a estar repitiendo ese una y otra vez, ¿no? Ya. Pero esa es la razón de personas que no saben orar, no saben qué decirle a Dios. Y dicen, no, yo mejor no oro. Solo se persignan y ya. Entonces, es por esa razón que debemos nosotros de colocar, hermano, en orden los fundamentos para el crecimiento cristiano. Y si nosotros vamos a colocar en orden los fundamentos para el crecimiento espiritual, obviamente primero tiene que estar la Biblia. Sí. Porque tenemos que escucharla, tenemos que leerla, tenemos que estudiarla, meditarla y también memorizarla. ¿Cuánta Biblia tiene usted en su mente? Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánta Biblia ha memorizado usted? Gloria a Dios, aleluya. Porque fundamento significa principio y cimiento en que estriba y sobre el que se apoya un edificio. Es decir, que es la raíz, el principio. Entonces, la Biblia, hermanos, para nosotros los creyentes es fundamental. Primero porque, mire, el Señor Jesús nos dio ejemplo al hacer de la palabra de Dios el fundamento de su vida. Ese ejemplo lo encontramos
en la vida del Señor Jesús. Amén. Gloria a Sí. Dios. Él hizo de la palabra de Dios el fundamento de su vida. Vaya conmigo a Mateo capítulo 4. Gloria a Dios, santo del que habla. Mateo capítulo 4. Para que se dé cuenta que Jesús hizo de la palabra de Dios el fundamento de su vida. Entonces Jesús, verso 1, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, Aleluya. no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si nosotros leemos con atención el texto, podemos aprender que Jesús nos da un ejemplo en este pasaje. Porque Satanás pretendía que Jesús actuara independientemente de Dios y que le obedeciera a él. Pero Jesús lo rechaza contestando con la palabra de Dios. Palabra que está registrada en el Antiguo Testamento, afirmando: escrito está. Amén. Él contestó con la palabra de Dios. Escrito está. También la palabra de Dios, hermanos, si la Biblia es fundamental, porque de eso estamos hablando, la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Como cristianos, así como la comida es el alimento físico del cuerpo, ¿verdad? Y comemos 4, 5, 6, 7, 8 veces al día, no sé cuántas. Bueno, yo como 1 o 2. Sí, pero no, hay gente que come. Porque la comida es el alimento físico, el cuerpo físico. Pero también, hermanos, la palabra de Dios es el alimento espiritual. Primera de Pedro, capítulo 2. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 2 y 3. Todo eso usted ya lo sabe, ya hemos estudiado estas cartas. Pedro dice, primera de Pedro 2:2, vean, aquí hay una instrucción. No es un mandamiento, es una instrucción. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Dice que tenemos que desear como los niños, que los niños recién nacidos, ellos lo que ellos quieren es su leche, su biberón. ¿Sí? Y si se los da adulterado, pues se van a enfermar, y eso le pasa a muchos cristianos también. Andan con empacho espiritual. Sí. Se fueron a comer a saber a dónde, y por allá venían. ¿No? A veces a mí me dice: pastor, ¿y puedo ir a tal iglesia? Y es bueno que uno vaya a otras iglesias. Yo no digo que no es malo, o sea, no, yo no puedo decir no vaya, ¿no? Pero sí tenga cuidado, porque va a un lugar y al rato ahí vienen con pulgas y vienen con tantas cosas, y hay que estárselas quitando. Sí. Sí, vienen con parásitos y toda la cosa. Y después sale difícil la cosa, ¿no? Sí, ¿no? Dice que tenemos que decir la leche espiritual no adulterada, tiene que ser pura. ¿Sí? Y el Señor Jesús nos lo enseñó. El Señor Jesús habló de los fundamentos o de las bases. Si usted ha leído el final todo el sermón del monte, al final, vaya conmigo a Mateo capítulo 7.
El Señor aquí habla de fundamentos, bases, que son importantes en la vida del creyente. Vean lo que dice el Señor en Mateo capítulo 7. Dije al principio, todas estas porciones ustedes ya las saben. Mateo 7:24. Bendito Rey. Dice el Señor, cualquiera pues que me oye estas palabras. Pero no solamente se trata de oírlas, ¿verdad? Porque Él dice, y las hace. Porque quienes las oyen, pero no las hacen. Bueno, Él está hablando del que las oye y las hace. Dice, le voy a comparar, le compararé a un hombre prudente. ¿Sí? Prudente es lo opuesto del, más abajo está el imprudente, el insensato. Pero dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Es decir, bueno, en la vida va a venir de todo. Gloria a ¿Sí? Dios, aleluya. En la vida viene de todo. Gloria a Dios. Sí, es muy cierto que hay momentos de bonanza, de tranquilidad, de abundancia, los hay, pero así como hay esos tiempos de abundancia, también vienen tiempos de escasez. Así como hay momentos que gozamos de buena salud, también pueden haber momentos que Gloria a estamos Dios, enfermos. aleluya. Gloria Así como hay momentos que reímos, también hay momentos que lloramos. a Dios. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero ¿qué sucedió? No cayó. Bendito Rey. Pero ¿cuál fue la razón por la que no cayó? Porque estaba fundada, ¿qué habla de fundamentos? Sobre la roca. Entonces aquel cristiano que se fundamenta en la palabra de Dios, él tiene una fe, él tiene una esperanza, que no importa la situación que esté viviendo, él puede decir, como dijo, ¿quién fue Job? Yo sé que mi Redentor vive. Gloria a Dios. Pablo también. No importa esto que ahora está aconteciendo a mi vida, yo sé que Dios está en control. Pero el que no tiene ese fundamento, a las primeras, lo que hace es tira la toalla y se va. Huye, corre, deserta. Es lo que dice el verso 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Ves que era más fácil? ¿Verdad? ¿Te va a sembrar un poste en la arena? No, pues si nomás lo pone y va para abajo. ¿Verdad? Pero vaya a sembrar en la piedra, en la roca. No, ahí tiene que estar con el cincel y el martillo dándole para poder hacer algo. Gloria a Dios. Entonces dice el Señor que a este insensato edificó sobre la arena. Entonces vinieron las mismas situaciones que al otro, ¿verdad? La lluvia, los ríos, soplaron vientos y dieron con golpe, con ímpetu sobre aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba, dice, como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es decir, que cuando Jesús habla de edificar, está hablando de bases. Él dice, el que me oye estas palabras, refiriéndose a las enseñanzas que él le había estado predicando a aquella multitud allá en el monte. Sí. De la misma manera, el día de hoy, nosotros tenemos la posibilidad de oír la voz de Dios a través de la lectura de su palabra. Él nos habla a través de la Escritura. Nosotros podemos escuchar su voz a través de ella, pero la pregunta es, ¿la leemos? ¿La estudiamos? ¿La memorizamos? ¿La practicamos? Porque si queremos tener una vida cristiana bien construida, con buenas bases, hay gente que lleva años. Yo platicaba con el hermano Humberto, el pastor Humberto, papá de la hermana Maribel, y
Sí, él me platica pues de allá, del ministerio, ¿no? Y los años que lleva. Y wow, yo me quedo corto a los años que él lleva en el ministerio. Y él dice, yo he sentido, dice, ganas muchas veces de dejar todo, de irme, de tirar la toalla. Porque ha sido también probado el varón, pero ahí está firme. Gloria a Dios. Y hay otros que, por eso digo, hay otros que, como decía él, un demonito, ¿sí? Le sale y los corre. Sí. ¿Pero por qué es? Porque no tienen bases. No han edificado bien su vida cristiana. Fíjense que nosotros, por eso insistimos mucho en las doctrinas. Amén. Porque una de las causas por las que la gente anda del tingo al tango es por eso. Porque no tienen formación doctrinal. Entonces, cuando una persona no tiene formación doctrinal, pues le da lo mismo estar hoy con los mormones, mañana con los testigos, después se va para aquí, después se va para allá. Pero es por eso, porque no tiene una formación doctrinal. Pero aquel que tiene la formación doctrinal, él dice, no, yo de aquí no me muevo. Aquí está la doctrina. Y entonces, esa persona no fácilmente cae. No fácilmente es arrastrada por cualquier viento de doctrina, a menos que ya quiera él hacerlo, ¿no? Pero de lo contrario, no. ¿Por qué? Porque tiene un fundamento sólido, que es la palabra de Dios. ¿Cuáles son los beneficios de la palabra de Dios para nuestra vida? Hablemos de beneficios. Eso nos gusta más. Primero, si hablamos de beneficios de la palabra de Dios para nuestra vida, primero, la palabra de Dios hace crecer nuestra fe. Romanos capítulo 10, verso 17. Y ni siquiera lo debería de buscar. Pues yo dije, hoy les voy a dar un repaso de Biblia a los hermanos. Aleluya. Porque todos los versos son, ustedes los conocen de memoria. La palabra de Dios, hermano, si estamos hablando ya de beneficios, uno de los beneficios es que hace crecer nuestra fe. Amén. Y eso es importante porque sin fe, entonces necesitamos que nuestra fe crezca. Amén. Pero ¿cómo la vamos a hacer crecer? Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mire, nosotros podemos orar mucho pidiendo más fe. Una persona se puede pasar de rodillas orándole a Dios, pidiéndole, dame fe, dame fe, dame fe. A lo mejor le va a mandar cualquier otro problema. Pero podemos orar mucho pidiendo fe. Pero la fe vendrá solamente cuando nosotros invertimos tiempo en el conocimiento de la palabra de Dios. En el conocimiento de Dios y su palabra, a través de sus enseñanzas, de sus promesas y de sus mandamientos. Nuestra fe va a crecer a medida que nosotros también nos llenamos de la palabra. Es ella la que nos hace crecer en fe. En sus historias, en sus mandamientos, en sus decretos, en sus promesas. Segundo, nos convence de pecado. Al igual que como lo hace el Espíritu Santo, Hebreos 4, 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios nos convence de pecado. Tercero,
La palabra de Dios es un repelente. Nos mantiene alejados del pecado. Salmo 119. Salmo 119. La palabra de Dios nos ayuda a mantenernos alejados del pecado. Salmo 119, del 9 al 11. Quien lo encuentre primero lo lee. ¿Con qué iniciará el joven su camino? Con guardar tu palabra, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Luego dice, en mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, tus decretos, tus mandamientos, para no pecar contra ti. También la palabra de Dios nos da una norma por la cual nosotros podemos guiar nuestra vida. Una vez más la Biblia nos dice, hermanos, nos resume para qué es útil. 2 Timoteo 3, 16, 17. Es útil, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si podemos ver los beneficios de la palabra de Dios para nuestra vida, veamos unas razones por las cuales debemos estudiarla. Primero, porque la Biblia tiene poder para salvar nuestras almas. Romanos capítulo 1, verso 16. Otra que se la saben de memoria. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La palabra de Dios tiene el poder. Poder para salvar. Poder para salvar. Segundo, la Biblia tiene el poder para hacernos sabios para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. 2 Timoteo 3:15. Tiene el poder para hacernos sabios para la salvación. Pablo le dice a Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Qué lindo que alguien desde la niñez, ¿verdad?, vaya conociendo las escrituras y llegue a mayor. Wow, en el caso de Timoteo. Pablo le dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer, ¿qué? Sabio. Ahí está. Te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aleluya. Pero no solo sabios, también nos puede hacer inteligentes. Pues ya somos, ¿verdad? Pero más. Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, versos 5 y 6. Nos hace sabios e inteligentes. Pues ya no estudio. No, tienen que estudiar más. Sí. Mirad, dice la Escritura. ¿Sí lo tienen? Deuteronomio 4, 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Verso 6. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra. Aquí está la razón. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¡Aleluya! Y se quedan boquiabiertos. ¡Wow!
beneficio es que la Biblia, la palabra de Dios, puede traer felicidad a nuestra vida. Veamos qué dice el Salmo 19, 8, Jeremías 15, 16. No es el Salmo 8, sino que el Salmo 19, 8. Ahí está. Dice que los mandamientos de Jehová, o sea, la palabra de Dios, alegran el corazón. Jeremías 15, 16. Aleluya. Fueron halladas tus palabras. ¿Sí lo encontró? Amén. ¿Qué dice, hermana Jessica? Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios. Dice que la palabra le fue por gozo y por alegría en el corazón. Entonces la palabra de Dios puede traer esa felicidad a nuestra vida. ¿Amén? No solo eso, la Biblia también puede iluminar nuestro caminar. Salmo 19, 8, ya lo leyó el hermano Fidel. Salmo 119, 105, usted lo sabe de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Gloria a Dios. Pero también, otro de los beneficios es que la Biblia nos alimenta adecuadamente. ¿Sí? O sea, nos alimenta adecuadamente. Primera de Pedro 2:2, Jeremías 15:16, ya Jeremías 15:16 ya lo leímos. Primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. ¿Qué más? Nos sobreedifica y nos da herencia entre los santificados. Hechos 20:32. Gloria a Dios. Nos sobreedifica y nos da herencia entre los santificados. Hechos capítulo 20, verso 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ahí está. Dice que tiene el poder para sobreedificarnos y para darnos herencia Gloria a con Dios. todos los santos. Aleluya. También la palabra de Dios tiene poder para ayudarnos a vencer al enemigo. Amén. Mire, el enemigo de nuestras almas es un enemigo que no lo vencemos con agua bendita. No. Usted puede agarrar una manguera de bombero y rociarlo de los demás. El enemigo no se vence ni poniéndole cruces, no. Se vence con la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Ya lo leímos, Mateo 4:4, el Señor Jesús lo que hizo. Cuando el enemigo vino con la tentación, el Señor le dijo, escrito está. No solo de pan vivir el hombre. Pero también la Biblia nos ayuda a estar siempre preparados para presentar defensa. Primera de Pedro 3:15. Ya estoy terminando. Y eso es importante porque uno siempre se encuentra con personas que tienen ideas medio cuadradas. Y si uno no tiene la palabra, pues ¿y cómo se va a defender? ¿Cómo va a presentar defensa? Va a ser como alguien que se topó por allá con una persona de otra religión y empezaron a discutir y le empezaron a hacer preguntas y le digo, mira, yo no sé, pero espérate, le voy a llamar al pastor.
Primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La palabra de Dios nos ayuda a estar siempre preparados para presentar defensa. Y no solo eso, la Biblia tiene poder para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, ya lo vimos, ya dijimos que es inspirada por Dios, ya dijimos que puede prepararnos para toda buena obra. La Biblia es la para siempre, de acuerdo a Mateo capítulo 24, verso 35. La Biblia nos aconseja en el buen camino, según el Salmo 119. La Biblia nos enseña de dónde venimos y hacia dónde vamos. Esa es la pregunta que la ciencia todavía está debatiendo, que todavía no saben. Y nosotros ya lo sabemos. ¿Sí? Aleluya. Los científicos ahí están metidos en ese rollo y no saben cómo. ¿Cómo es este asunto? ¿De dónde venimos y para dónde vamos? Y venimos del mono, no, yo no. Sí, sí, no. La ciencia ahí está debatiendo hasta el día de hoy. Son tres preguntas que la ciencia todavía está, que no tienen respuesta. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Y son tres preguntas que las respuestas bien sencillas están en la palabra de Dios. La Biblia nos enseña eso. Usted lee Génesis capítulo 1, verso 26. Usted lee 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y allí tiene las respuestas. Los hombres todavía están ahí con su debate de que quién creó el universo. La Biblia a nosotros ya nos dijo quién creó el universo. La Biblia, la gente todavía anda por ahí cuestionándose qué hacer para ser salvos. La Biblia ya nos dice a nosotros exactamente qué tenemos que hacer para ser salvos. La Biblia nos dice lo que tenemos que hacer para estar bien con Dios. Ese sí me gusta. Segunda de Crónicas 7:14, que usted ya lo sabe de memoria. Si se humillar en mi pueblo, dice la Biblia. Es lo que tanto nos cuesta. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas 7:14. ¿Queremos estar bien con Dios? Ahí está. ¿Qué dice, hermana Jessica? Humillar mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orar, y buscar mejor cómo se convirtieron de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Sencillo. Fácil. Gloria a Dios, aleluya. Es sencillo, la Biblia nos enseña, es que en la Biblia tenemos respuesta para todo. Miren, podemos encontrar cuál es el mensaje que Dios nos ha enviado por medio de Jesucristo. Ahí está en Hechos capítulo 10, verso 36, nos enseña lo que es el pecado y nos advierte de las consecuencias de si lo practicamos, nos muestra el camino de la sabiduría, nos muestra el camino correcto para ir al cielo, nos ayuda a refutar las falsas enseñanzas, nos ayuda en los momentos difíciles, hermanos. Romanos capítulo 15, nos ayuda a ser mejores padres de familia, mejores hijos. Padres, dice, no exasperen a vuestros hijos. Esos temas no los tocamos cuando están los hijos enfrente. Pero el asunto, hermano, ya para terminar, la pregunta es, si la Biblia es todo eso que hemos mencionado y más, la cuestión es qué vamos a hacer nosotros con ella. ¿Verdad? Lo que tenemos que hacer es eso, tenemos que escudriñarla cada día más. Porque no es un libro que envejece. La palabra de Dios es viva. Y entonces cada vez que usted la lee, encuentra algo nuevo. Tiene ese poder la palabra de Dios, porque es viva. Tiene esa virtud de que usted puede leer un mismo pasaje una y otra vez
y siempre va a encontrar algo diferente. Una respuesta diferente que Dios le va a dar a través de una porción. Por eso la importancia de que, no porque, pastor, pero es que el año pasado la leímos toda, pues ya no tengo que leerla otra vez. No, tenemos que seguirla leyendo. Porque cada vez que usted la lee, usted se enfrenta a algo nuevo, porque Dios tiene algo nuevo para usted. Entonces, el asunto es motivarnos para que sigamos estudiando la palabra de Dios. Y gracias a Dios que aquí nosotros le damos esa importancia, ese énfasis al estudio de la palabra de Dios. Amén. Póngase de pie esta noche y oremos al Señor, iglesia, dándole gracias por su palabra. Porque si nos ponemos a pensar cuántas personas, miles, cientos de miles de personas, quizá millones de personas, hubieran querido tener, hermanos, la oportunidad, la bendición, el privilegio que nosotros tenemos de tener una Biblia como esta. En la antigüedad hubieron personas que no pudieron ellos tener lo que nosotros tenemos. ¿Sí? Así que para nosotros fue la bendición de parte del Señor de que nosotros pudiéramos tener un ejemplar de la palabra de Dios, así como la que nosotros tenemos. Démosle gracias al Señor entonces esta noche, diciéndole: Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, te damos muchas gracias en esta noche por habernos permitido, Señor, esta noche meditar, Señor, brevemente